En un mundo gobernado por el poder y el miedo, cuando parecía que Dios guardaba silencio, una antigua promesa seguía viva. Nadie imaginaba que Dios entraría en la historia no con fuerza ni grandeza, sino en el silencio de una noche, en la humildad de un pesebre. Así comenzó la historia que cambió al mundo para siempre: el nacimiento del niño Jesús. El pueblo de Israel vivía tiempos difíciles. Bajo el dominio del Imperio Romano, la vida cotidiana estaba marcada por la opresión, los impuestos injustos y la presencia constante de soldados extranjeros. La libertad parecía un recuerdo lejano. Sin embargo, en medio de ese panorama oscuro, había una esperanza que no se apagaba del todo. Dios había prometido enviar al Mesías, un Salvador que traería redención y paz. Muchos imaginaban a ese Mesías como un rey poderoso, un líder militar que expulsaría a los romanos y devolvería la gloria a Israel. Otros, más sencillos, esperaban con paciencia, confiando en que Dios cumpliría su promesa, aunque no comprendían cómo ni cuándo lo haría. Lo que nadie imaginó fue la forma en que Dios elegiría entrar en el mundo. En un pequeño pueblo llamado Nazaret vivía María, una joven humilde, desconocida para el mundo, pero profundamente amada por Dios. Su vida era sencilla, marcada por el trabajo diario, la oración y la espera de formar un hogar junto a José, un hombre justo y trabajador. Nada en su vida parecía extraordinario, y sin embargo, Dios la había elegido para algo que superaba toda comprensión humana. Un día, el cielo irrumpió en su historia. Un ángel fue enviado por Dios para anunciarle que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. Ese niño sería el Hijo del Altísimo, el Salvador prometido desde antiguo. María se llenó de asombro. No entendía cómo podía suceder aquello, pero su corazón confiaba plenamente en Dios. No pidió garantías ni explicaciones detalladas. Solo se abandonó a la voluntad divina y respondió con humildad y fe: «Hágase en mí según tu palabra». En ese instante, el misterio más grande de la fe se hizo realidad. Dios entró en la historia humana, no desde la grandeza ni el poder, sino desde la sencillez absoluta, cumpliendo su promesa de enviar al Salvador. José, al enterarse del embarazo de María, quedó profundamente confundido. Era un hombre justo, fiel a la ley, pero también lleno de misericordia. No comprendía lo que estaba sucediendo y, aún así, decidió protegerla. Pensó en alejarse en silencio para no exponerla al juicio público, pero Dios no lo dejó solo. En sueños, un ángel le reveló la verdad. El niño que María esperaba venía de Dios. José despertó y obedeció sin dudar. Aceptó una misión silenciosa y enorme: cuidar a María y proteger al Hijo de Dios. Desde ese momento, su vida quedó unida para siempre al plan de salvación. Mientras tanto, el mundo seguía avanzando sin saber lo que estaba ocurriendo. El emperador romano decretó un censo que obligaba a todas las personas a regresar a su ciudad de origen para registrarse. José, perteneciente a la casa y linaje del rey David, tuvo que viajar a Belén, la ciudad de sus antepasados. María, que ya se encontraba en la etapa final de su embarazo, lo acompañó en ese largo y exigente camino. El viaje no fue sencillo. Recorrieron caminos difíciles,
enfrentando el cansancio del día, el frío de la noche y la incertidumbre de no saber qué encontrarían al llegar. No fue un trayecto cómodo ni planeado, sino una marcha marcada por la confianza en Dios. Cada paso los acercaba, sin que ellos lo supieran del todo, al cumplimiento de una antigua profecía. El Mesías nacería en Belén, la ciudad de David, tal como había sido anunciado desde antiguo. Al llegar a Belén, la ciudad estaba llena. Muchas personas habían acudido por el censo y los espacios disponibles se habían agotado. José buscó alojamiento con insistencia. Tocaron puertas, pidieron ayuda, buscaron un lugar donde María pudiera descansar. Pero no encontraron un lugar adecuado. No hubo un espacio digno que los recibiera. Nadie reconoció que el Salvador del mundo estaba a punto de nacer entre ellos. La ciudad continuó con su actividad, sin percatarse del momento decisivo que se acercaba. Finalmente, les ofrecieron refugio en un establo, un lugar destinado a los animales, pobre y apartado. No era un sitio de honor ni de comodidad. Y fue precisamente ahí, en la sencillez más profunda, donde se manifestó el misterio de Dios. En ese espacio humilde, olvidado por los hombres, el cielo tocó la tierra y comenzó la historia del nacimiento del Salvador, marcada por la pobreza, el silencio y la entrega total. Llegó la noche. En el silencio de Belén, lejos del ruido y de los honores humanos, María dio a luz a su hijo. Lo envolvió cuidadosamente en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había otro lugar para él. No hubo celebraciones ni reconocimientos del mundo, solo la quietud de la noche, la entrega amorosa de una madre, la presencia fiel y protectora de José y el misterio profundo de Dios que se manifestaba en la humildad de un niño. Aquel niño era el cumplimiento de las promesas antiguas, el esperado por generaciones, el Salvador anunciado por los profetas. El Hijo eterno del Padre entraba en la historia humana no desde el poder ni la grandeza, sino desde la pobreza y la sencillez. Reposaba en un pesebre, revelando desde el inicio que su reino no se funda en la fuerza ni en la dominación, sino en el amor, la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía sin saber lo que había sucedido, en los campos cercanos unos pastores velaban cuidando sus rebaños. Eran hombres sencillos, dedicados a un trabajo humilde, poco valorados por la sociedad y considerados impuros por muchos. No pertenecían a los círculos de poder ni a las autoridades religiosas. Y, sin embargo, a ellos quiso Dios confiarles primero el anuncio de la salvación. De pronto, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz. El temor se apoderó de ellos, pero el ángel les habló con palabras de paz y esperanza. No teman. Les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, se les indicó que encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento, el cielo se llenó de una multitud de ángeles que alababan a Dios y proclamaban su gloria, mientras la tierra permanecía en silencio. El acontecimiento más grande de la historia había tenido lugar sin que el mundo lo advirtiera. Los pastores no dudaron, dejaron sus rebaños y fueron deprisa a Belén. Allí encontraron a María, a José y al niño, tal como se les había anunciado. Al verlo, lo adoraron con un corazón humilde y lleno de fe. No llevaron riquezas ni palabras elaboradas, sino su asombro,
su gratitud y su adoración sincera. Después regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Así se convirtieron en los primeros testigos del nacimiento del Salvador. Desde el inicio, Jesús se acercó a los sencillos, a los pequeños, a los que no cuentan a los ojos del mundo. Con su nacimiento, enseñó sin palabras que el camino hacia Dios pasa por la humildad, la confianza y la apertura del corazón. Tiempo después, desde tierras lejanas, llegaron unos sabios de Oriente, conocidos en la tradición de la Iglesia como los Reyes Magos. Habían observado una estrella singular en el cielo y comprendieron que anunciaba el nacimiento de un rey. Movidos por la búsqueda sincera de la verdad, dejaron sus tierras, emprendieron un largo viaje y atravesaron caminos difíciles, guiados por aquella estrella que Dios había puesto como signo. Finalmente, la estrella los condujo hasta el lugar donde se encontraba el niño. Al entrar, vieron al niño con María, su madre. Se postraron ante él y lo adoraron. Reconocieron en aquel niño al Rey prometido, al Señor de la historia. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron sus dones, oro como homenaje al Rey, incienso como adoración a Dios, y mirra como anuncio del sacrificio y del sufrimiento que un día asumiría para la salvación de la humanidad. Los Reyes Magos no solo llegaron, adoraron al niño y reconocieron su identidad. Representaban a los pueblos lejanos, a las naciones que también estaban llamadas a la salvación. Con su llegada quedaba claro que Jesús había venido para todos, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Desde su nacimiento, Jesús fue acogido por los humildes y buscado por los sabios. Dios se reveló tanto a los pastores como a los Reyes Magos, mostrando que su amor no excluye a nadie y que su salvación está abierta a todos los corazones que lo buscan con sinceridad. El nacimiento del niño Jesús no fue solo un hecho del pasado, es un misterio vivo que la Iglesia contempla y celebra. Cada vez que se recuerda aquella noche en Belén, se renueva la certeza de que Dios cumple siempre sus promesas, aunque no de la manera que el mundo espera. Dios actúa en el silencio, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Aquella noche, en un establo humilde, Dios mostró su verdadero rostro, un Dios cercano, un Dios que se abaja por amor, un Dios que entra en la historia humana para ofrecer salvación. Y hoy, como entonces, sigue llamando suavemente a la puerta del corazón de cada persona, esperando encontrar un lugar donde nacer y habitar. Cada Navidad es una invitación a abrir el corazón, a hacer espacio para Dios en medio de nuestra vida y a confiar en que Él sigue cumpliendo sus promesas. Así como aquella noche transformó la historia para siempre, el nacimiento de Jesús sigue teniendo el poder de transformar la vida de todo aquel que lo recibe con fe.